La palabra que nosotros hemos recibido hoy es confianza. ¿Qué es la confianza? El Salmo 125 dice así: los que confían en el Señor son como el monte Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. Como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo, desde ahora y para siempre. Observa cómo la Biblia, la palabra de Dios, hace mención de la confianza. Es verdad que cuando hablamos de fe, muchas veces la línea que divide la fe y la confianza es casi invisible. Muchas veces se cruzan. Pero vamos a entender la fe. Fe es certeza. Fe es seguridad. Fe es convicción. Es creer en lo invisible y que lo que no existe ocurrirá. Fe es creer en la palabra de Dios y creer en la bondad de Dios. La fe, si la pudiéramos comparar, podríamos compararla con una especie de rayo. ¿Quién no ha visto en la distancia un rayo en una noche que cae en algún punto, en algún lugar? Es un visto y no visto. O un relámpago. Hay relámpagos que iluminan la noche, ¿verdad? Iluminan el horizonte. Pero es así, es un momento, es un instante. La fe es así. Hay veces que tú tienes una fe para determinar hasta grandes milagros. Tienes la fe para determinar que hasta las montañas de problemas que han estado en ti sean quitadas y sean removidas. Pero hay otros días en los que tú no tienes esa fe. Tienes la fe de continuar, tienes la fe de luchar. Hay días que tienes una fe para mover montañas y hay otros días que no tienes esa fe, lo cual no significa que no tengas una relación con Dios. Tienes una relación con Dios y tienes una fe que te relaciona con Dios, pero no es esa fe de milagros. La fe necesita sustentarse, apoyarse, y se apoya en la confianza. Confianza. Esto es muy importante, porque nosotros en el día a día pasamos por desafíos, pasamos por imprevistos. En el día a día enfrentamos injusticias, contrariedades, momentos para los que uno creía estar, pero no estaba preparado. ¿Qué momentos son estos? Pues son momentos que suelen afectar muchísimo. Pueden ser pérdidas familiares, puede ser una crisis matrimonial, pérdida de trabajo, ser víctima de un engaño, de una traición, de un fraude. Hay días en los que tú empiezas, ese día era un día bonito, un día tranquilo, pero vino sobre ti un momento inesperado, donde todo lo que tú te apoyabas, en lo que tú te sustentabas, parece que se ha estremecido, parece que se está hundiendo bajo tus pies. Aquello en lo que tú estabas estructurado se cae, se desmorona. Y tú comienzas a replantearte muchísimas cosas.
porque vienen dudas, vienen miedos, vienen rabias, furias, frustraciones, muchísimos sentimientos, un cóctel emocional que no es deseable para nadie. Es ahí cuando hay que confiar. Es ahí en el que nosotros tenemos que mantenernos apoyados y confiantes en Dios y en su palabra. ¿Qué ha ocurrido con mucha gente que ha confiado en el dinero, ha confiado en su profesión, en sus talentos, en su fuerza, en sus contactos, en su familia, ha confiado ciegamente en una palabra, en una promesa que le harían? Y todos estos valores que hemos mencionado son inciertos, porque están en este mundo y todo lo que hay en este mundo es temporal. El único en quien nosotros podemos apoyar nuestra fe, nuestra vida, es en el Señor Jesús. Confiar, todos confiamos. Tú confías en el piloto de avión cuando tú viajas y tú no lo conoces, pero tú confías que vas a llegar a tu destino, ¿sí o no? Hay gente que confía en su médico, en su doctor, porque cuando va al médico, que es muy importante ir al médico, muy importante, eso no es una falta de fe, es fe con inteligencia, ¿vale? Hacer sus analíticas, sus revisiones periódicas, seguir, obviamente, los consejos del profesional cuando tú eres bien atendido, todo esto. Uno requiere tener esa confianza. El médico te receta un tratamiento, tú lo practicas, tú lo sigues. Muchas veces no leemos ni la receta. ¿Tú eres de los que lee la receta? Yo normalmente no. O el prospecto, ¿tú lo lees? No, normalmente no. La receta uno la sigue. El prospecto no los leo. No, porque normalmente no, uno no los lee, otras veces sí. La mayoría de los casos no. Eso es confianza. Pero la confianza en la que nosotros nos tenemos que apoyar es en Dios y en su palabra. Eran días difíciles, eran días complicados para la iglesia y fíjate qué contrariedad tan grande, porque ocurrió un milagro, pero ese milagro no agradó a los religiosos en aquella época. Pedro y Juan curaron, sanaron en el nombre del Señor Jesús a un paralítico, a un cojo, mejor dicho. Y se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, y los encarcelaron. No solo los encarcelaron, sino que los llevaron también a un concilio, para que tú entiendas, una especie de juicio religioso delante de autoridades. En el versículo 8, Hechos 4:8, dice así: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis,
y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por él, este hombre se halla aquí, sano, delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. La piedra angular significa la piedra más importante, la piedra que sustenta. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Observa la confianza del apóstol Pedro en un momento tan crucial, tan delicado, tan importante. Observa en qué y en quién él se estaba apoyando. Él se estaba apoyando ni más ni menos que en el Señor Jesús. Eso es confianza. Confianza es cuando nuestra fe se apoya en el Señor. ¿Por qué debe apoyarse en Él? Porque es Él que murió y resucitó y vive para siempre. Señores, Jesús está vivo. Jesús vive. Él no está muerto. Él murió y al tercer día resucitó. Si Él ha vencido a la muerte, con Él nosotros también tenemos victoria para vencer en este mundo. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí o no? Jesús es el que perdona nuestros pecados, el que perdona nuestros fallos. En Él recibimos liberación. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. No hay otro nombre. Tú tienes que entender esto. No hay otro nombre bajo el cielo que se nos haya dado en el cual seamos salvos. Solo el nombre de Jesús. En su nombre toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y confesará que Jesucristo es el Señor. Confianza es decir, yo creo en Jesús. Yo creo en el Señor. Yo entregué mi vida para Él. Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Confianza es cuando tú te bautizas en las aguas, lo aceptas como Jesús, como Señor y Salvador, y dejas en las aguas el pecado, el viejo estilo de vida. Confianza es cuando dejas tradiciones, cuando dejas costumbres que te alejan de Dios, cuando tú decides morir para el mundo, morir, hacer morir tu carne y vivir en novedad de vida. Confianza es cuando el mundo muchas veces te critica, te censura, no te comprende, te discrimina, pero en lugar de estremecerte en la fe, en lugar de replantearte tu comunión con Dios porque el mundo te rechaza, tú dices, yo sé en quién he creído, yo sé a quién he entregado mi propia fe. A veces los planes, los proyectos humanos no siempre se cumplen. O no siempre ocurren las cosas como proyectamos, como soñamos, como divagamos en nuestros pensamientos. En la mente, el ser humano suele ser muy fantasioso y la vida nos despierta con otras realidades. Y cuando tú llevas un
despertar de esta realidad, tú no te replanteas tu fe en Dios, sino tú continúas diciendo, yo creo en Dios y en su voluntad. Amén. ¿Está claro, sí o no? No te vuelves en contra de Dios, no reclamas en contra de Dios, no piensas en tirar la toalla, no piensas en porque a veces hay personas que no lo entienden. Cuando las cosas no les agradan, buscan cambios externos. Los cambios no se producen afuera, los cambios se producen adentro. No es cambiando de iglesia que tu vida va a cambiar. No es cambiando tu entorno apenas, es cuando tú decides entregarte de cuerpo, de alma y de espíritu al Señor. A veces hay gente que intenta imponer sus criterios a Dios dependiendo de la palabra. Si la palabra que escucha en la iglesia es popular, si la palabra es agradable, si la palabra se adapta a sus condiciones, están felices, siempre y cuando no contradiga sus pecados, su carne, su egoísmo. Pero la palabra de Dios no es para agradarnos. Dios no busca agradarnos a través de su palabra. Dios busca que le conozcamos, que nos consagremos, que nos santifiquemos a Él, que lo busquemos a Él por encima de todas las cosas, en los tiempos buenos, en los tiempos malos, en los tiempos de abundancia, en los tiempos de escasez, en los tiempos de salud, en los tiempos de necesidad, en los tiempos de compañía, en los tiempos de soledad, poner a Dios en primer lugar, por encima de todo. ¿Está claro esto, sí o no? Entonces eso es confianza. Cuando tú recibes una mala noticia, yo confío en Dios. Cuando recibes un revés, yo confío en Dios. Porque no veo apenas la solución de los problemas, sino veo por encima de todo la salvación de mi alma. Señores, Dios no es el genio de la lámpara. Dios no es el genio de la lámpara. Dios es amor, Dios bendice, Dios es bueno, pero Dios por encima de todo quiere salvar tu alma. La propuesta de Dios es que estemos con Él por toda la eternidad. Un día tú y yo vamos a partir de este mundo. Desde que nacemos estamos predestinados a morir. Pero el alma no muere. Cuando uno muere, el alma no muere. El alma no queda anestesiada o inconsciente en algún lugar remoto. El alma vive. Y Jesús quiere que nosotros vivamos con Él para siempre. Pero eso requiere fe y una fe apoyada en la confianza. Porque hay gente que en la trayectoria de la vida pierde su confianza, pierde su fe. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10, versículo 35. Dice así, lo tenemos en pantalla también, dice, por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Observa qué consejo tan extraordinario tenemos. No desechéis. Hay Biblias, la Reina Valera del 60, que dice no perdáis. Tanto desechar como perder es muy, muy, muy importante. No pierdas, no extravíes o no deseches tu confianza. No deseches tu relación con Dios. Por lo tanto, si no debemos desecharla o no debemos perderla, es porque es muy valiosa. Es un tesoro. Es una joya que nosotros tenemos. Y es un tesoro, una joya, porque tiene gran recompensa. Si es una gran recompensa, significa que no es un valor
material o un valor temporal en este mundo. Es mayor todavía. Mayor, cosas que el ojo no ha visto, que el oído no ha escuchado, que no ha subido a la mente, al corazón del hombre, que son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y dice, porque tenéis necesidad de paciencia. Esta paciencia significa perseverancia. Hay gente que se impacienta cuando tiene problemas. Se impacienta, es muy ansiosa cuando enfrenta desafíos. No podemos impacientarnos. La impaciencia no es buena compañera de viaje. La impaciencia puede llegar a sacar lo malo y lo peor de cada uno. Cuando tú obras por impaciencia, te puedes precipitar. Cuando la impaciencia es la que gobierna en ti, puedes cometer muchos errores y muchas equivocaciones. Con impaciencia se piensan y se dicen cosas indeseables. Entonces, no precipites tu relación con Dios a través de la impaciencia. Hay gente que dice, si Dios no me ayuda, yo lo hago. Te vas a hacer daño. A veces no te das cuenta que Dios está trabajando en tu ímpetu, Dios está trabajando en tu carácter, Dios está trabajando en tu forma de ser, Dios trabaja en tu corazón, Dios está trabajando en tu carácter, Dios está moldeando tu espíritu, tu corazón. Las luchas, las dificultades, cuando nosotros confiamos en Dios, Dios las convierte para una victoria y para una bendición. Amén. Para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué promesa es esta? Esta promesa es la salvación eterna. Esta promesa es la salvación del alma. Esta promesa es la eternidad con Él. Pero, ¿qué provecho hay en ganar todo el mundo? Ser una persona exitosa, una persona popular, ser una persona rica, pudiente, abastecida, pero ser pobre de Dios y no tener tu salvación. ¿Para dónde irá todo lo que tú tienes? Si decíamos que la fe es como un rayo o un relámpago, la vida, lo que dure, en comparación con la eternidad, es menos y más fugaz todavía. Pónganse de pie, por favor. Apóyate en Jesús. Apoya tu fe en Dios. Invierte en tu vida espiritual. Invierte en tu relación, busca conocerlo, fortalécete a través del Espíritu Santo. Busca a Jesús, entrégate a Él de cuerpo, alma y espíritu. Y cuando vengan luchas, cuando vengan dificultades, di, yo confío en el Señor. Yo confío en su palabra. Yo confío en lo que está escrito. Cuando te pregunten como preguntaron a Pedro, los sacerdotes, el jefe de la guardia, los saduceos, cuando el mundo que te rodea te cuestione respecto a la fe y a los acontecimientos que ocurren en tu vida, di, yo creo y confío en Dios. No tengo que defenderlo a Él, yo creo en Él. Él sabe, Él está al control de todo, pero es por eso que yo hago su voluntad, que yo lo pongo a Él en primer lugar, que yo lucho, persevero, porque sin Él yo no soy nada. Amén. Si el vídeo de hoy te ha ayudado o crees que puede hacerlo con alguien, pues compártelo, ¿de acuerdo? Y si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal. Hasta la próxima.